Bien, bienvenidos a esta secuencia de Diario de un Contador de Assets Contables de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta ocasión nos acompaña Jorge Jiménez Lizardi. Él es licenciado en Contaduría certificado y graduado con mención honorífica en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Tiene una especialidad en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana. Es socio fundador de Russell Bedford México y es miembro del Consejo Directivo Mundial de Russell Bedford International. Cuenta con más de 41 años de experiencia profesional en impuestos, contabilidad, finanzas y auditoría. Actualmente desarrolla proyectos de planeación, estrategia fiscal y financiera para empresas y grupos transnacionales de diversos sectores. Es también miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, es profesor de la licenciatura en Contaduría por más de 15 años, es comisario, consejero y miembro de comités de auditoría de empresas que cotizan en bolsas de valores. Asimismo, es asesor de tesis y sinodal de examen profesional y también es conferencista en diversos foros. Y hoy nos acompaña en esta secuencia de Diario de un Contador para conversar respecto a la situación de México, respecto a los impactos económicos, a las medidas económicas y tributarias adoptadas por el gobierno mexicano y qué es lo que se espera para los próximos años. Como bien sabemos, México es una de las principales economías del mundo y de Latinoamérica, tanto por su ubicación geográfica, por su gran potencial de crecimiento, por la gran infraestructura que cuenta, además del gran capital humano capacitado y la gran mano de obra calificada que cuenta, y tiene México una de las mejores ventajas competitivas respecto a otros países de la región. Pese a todas estas características de la economía mexicana que hacen que sea una de las principales economías de la región y del mundo, también ha sufrido los estragos de la pandemia del COVID-19 como la mayoría o gran parte de países del mundo. En este sentido, vamos a conversar con Jorge y le damos la bienvenida a esta secuencia. Bienvenido, Jorge. Bienvenidos a Perú, bienvenido a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y seas bienvenido a Assets Contables. Muchas gracias, Diego. Qué gusto saludarlos y qué gusto estar con ustedes. Un agradecimiento a el ACETO por esta entrevista, que entiendo es una revista de circulación para todos alumnos y exalumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, bueno, pues para mí siempre el tema académico es y será algo muy importante dentro de mi vida y mi carrera profesional. Me ha dado muchas satisfacciones y la verdad es que me encanta platicar con gente joven como Diego, que ya es egresado por algunos años, que estuvo aquí en México, fue mi alumno aquí en México en la UNAM, y bueno, pues siempre espero que este tipo de conversaciones sirvan de algo para todas las generaciones que están estudiando y están por terminar la carrera. Gracias, Diego. Bien, Jorge, muchas gracias a ti por tu tiempo, por la deferencia con Assets Contables. Bien, entonces vamos a continuar, vamos a dar pase a las preguntas de la entrevista y queríamos consultarte cuáles han sido los principales efectos económicos que ha originado la pandemia del COVID-19 en México. Pues mira, digo, la realidad es que pienso que los efectos o los grandes efectos económicos son casi los mismos en todos los países, aunque vamos a hablar de ciertas características particulares y peculiares de México, pero empezaremos por lo general, que es una disminución tremenda en el Producto Interno Bruto, un aumento tremendo en el desempleo, tanto formal e informal, que en México y en casi todos nuestros países es un tema preocupante de muchos años, pero tenemos prácticamente más del 60% de las personas o de la fuerza laboral empleadas en la informalidad.
Y, por supuesto, hubieron sectores mucho más afectados que otros, como, bueno, pues por supuesto son aquellos que tienen que ver con el entretenimiento, la hotelería, restaurantero, turismo, aerolíneas, inmobiliario en renta y venta, principalmente de oficinas y comercios, en un menor efecto el habitacional. Y desde el punto de vista del sector financiero, pues obviamente se han presentado situaciones de impago tanto de créditos hipotecarios como de tarjetas de crédito, lo cual, pues por supuesto, es provocado por todas aquellas personas que o les disminuyeron el sueldo, les quitaron el sueldo, los despidieron o simplemente la empresa donde trabajaban un día cerró la puerta y se acabó el trabajo. Eso, vamos a decir, podría decirse en general, y que yo creo que la mayoría de los países que dependemos mucho del turismo, como en México por lo menos es el tercer ingreso nacional. Así que eso es algo muy, muy fuerte, y si a eso le agregamos el consumo interno en cuanto a restaurantes, aerolíneas, porque estadísticamente sabemos que la gente que viaja y la gente que vuela o volaba antes de la pandemia, el 90% era por trabajo. Así que si no hay trabajo, pues por supuesto que todos esos sectores se ven afectados fuertemente. México en particular tuvo efectos adicionales como siendo un país petrolero o de producción alta de petróleo, tuvo días en donde el precio del petróleo era negativo, es decir, teníamos que pagar por tener el petróleo por ahí o por producir petróleo, ¿no? Esto se ha recuperado un poco, pero esos efectos pues, simplemente no se van a recuperar, ¿no? El otro tema es que México es un fuerte exportador, pues por la situación geográfica con Estados Unidos, y también un poco, vamos a decirlo, con Europa y algo en Asia. Somos exportadores fuertemente, es decir, tenemos una industria maquiladora muy, muy fuerte de ciertos productos, y por supuesto, si a esos países les va mal, detienen simplemente su economía o se retrasa, pues por supuesto que el efecto dominó llega hasta acá. La industria automotriz es algo muy, muy fuerte en México. Entendemos que México es el quinto exportador de autos o productor de autos y exportador a su vez de autos en el mundo, y por lo tanto, pues también en este periodo las ventas de autos han disminuido en muchos casos hasta en un 50%. Por lo tanto, pues los efectos han sido devastadores en general, y pues todo se refleja a final de cuentas en una caída tremenda del Producto Interno Bruto. De acuerdo. Y frente a esta situación económica que nos describes, ¿cuáles fueron las principales medidas tributarias o económicas aplicadas en su país para mitigar el efecto económico de la pandemia del COVID-19? Bueno, pues desafortunadamente, y lo digo así desafortunadamente porque yo entendería que se debió haber hecho más, bueno, algo por lo menos, es que en México no ha habido absolutamente nada que tenga que ver con ciertas estrategias encaminadas a mitigar un poco todo esto que platicamos hace unos segundos. Simplemente no ha habido. Hubieron por ahí al principio de la pandemia algunos préstamos que se dieron a unos sectores muy, muy focalizados de la población, y estos préstamos eran entre $1,000 y $2,000, básicamente para la pequeña y mediana empresa, diría también la microempresa. Estas cantidades simplemente no sirven para mucho, y peor si se difuminan en muchas personas o entidades, pues simplemente no sirve de mucho. Así que desde el punto de vista tributario, no hay nada. Algunos estados están empezando a hacer, lo único que hicieron fue
a nivel local prácticamente diferir por 3 o 4 meses los impuestos o contribuciones locales de algunos estados, ¿no? Eso ya pasó, ya acabó, y entonces ahorita tienen que pagar lo que no habían pagado en aquellos meses, ¿no? De ahí en fuera, pues yo entendería que la estrategia de nuestro gobierno en este momento es mantenerse ajeno a algún tipo de apoyo, tanto económico o desde el punto de vista fiscal o tributario para las empresas. Bien, respecto a la recuperación económica frente a esta crisis sin precedentes, ¿cuáles son las expectativas económicas para México y para Latinoamérica que usted cree en los próximos años? Bueno, ya comienzan a haber parámetros, obviamente tanto de las instituciones financieras, el Banco de México y principalmente el paquete económico que va a estar vigente para el año 2021, el presupuesto de ingresos que se envió para aprobación y que además debe ser aprobado mañana, indica que la estimación del gobierno es que vamos a crecer para el 2021 un 4.8%. Es una cifra alegre, pero si consideramos que vamos a caer un 9% y apenas el siguiente año vamos a poder recuperar quizá un 4.5%, lo cual, insisto, es bastante alegre el número, esas son al menos las estimaciones del gobierno. Otras estimaciones que hay de algunas instituciones financieras, inclusive de organismos internacionales, es que estaremos por ahí entre el 2,5% y 3%, siempre y cuando pues, el gobierno haga las cosas adecuadamente, ¿no? Y eso, híjole, hemos tenido muchos problemas ya desde antes de la pandemia. Por lo tanto, esperemos que sea ese 4% que apenas va a recuperar a la mitad de lo que vamos a caer en este año. Yo entendería que la recuperación, y concuerdo con muchos analistas y especialistas que la recuperación va a ser sumamente lenta. Se estima, por ejemplo, en el tema aeronáutico, que va a tardar 5 años para llegar a estar al menos en el nivel operativo que teníamos antes de la pandemia. Y de igual manera, el gobierno juega un papel tremendamente importante para la asignación de recursos en áreas estratégicas en el presupuesto de los próximos 5 años. Sin embargo, el gobierno actual pues dice no hay más impuestos, no hay endeudamiento o no debe haberlo, lo cual evidentemente estamos bien, pero pues como en las empresas hay endeudamiento sano, ¿no? que podríamos aplicar para acelerar un poco este tema de la recuperación o crecimiento económico a partir de este momento, ¿no? O principalmente del siguiente año. Otro aspecto que no estoy tan seguro que pudiera recuperarse rápidamente es el tema de la recuperación de empleos. Desafortunadamente, pues las empresas, muchas, sobre todo de medianas, pequeñas y microempresas, pues simplemente han desaparecido o están en un tema tan complejo, tan complicado, que recuperar ese nivel de empleos va a costar muchísimo trabajo. Yo también estimo que tendría que ser entre 4 y 6 años siquiera llegar al nivel que teníamos antes de la pandemia. Sin embargo, existe una situación que, a diferencia de otro tipo de crisis, o llamemos de recuperación o de crecimiento en general, es que la infraestructura operativa o productiva ya existe. Es cuestión, obviamente, de echarla a andar. Hoy día está totalmente subutilizada, pero ahí está. O sea, afortunadamente, el tema energético, el tema de las plantas productivas, como esto que te decía, de las maquiladoras, y en general de la logística,
de temas de financiamiento o cuestiones financieras, incluyendo empresas fintech, que es un tema muy nuevo en todo el mundo, pues ahí está, ahí existía antes de la pandemia, ¿no? Entonces, esa es una gran diferencia cuando quisiéramos, o comparado con que quisiéramos crecer 5 o 6% o a niveles de 5, 6, 7% en una condición de creación o inversión de la planta productiva. Creo que la planta productiva existe y es cuestión de aprovecharla conforme la recuperación económica de todos los sectores, otros países, otras regiones, también se vaya dando. Otro tema en particular, hay que diferenciar realmente cómo es que se va a recuperar la operación en varios segmentos. Podríamos separar gobierno por un lado, qué va a hacer realmente. Por lo pronto, en México lo que hicieron fue no despedir a nadie, siguieron pagando los sueldos normales, inclusive van a adelantar el bono anual, que es el aguinaldo, le llamamos en México, o el Christmas bonus, como le llaman los americanos. Entonces, ahí eso se ha mantenido y vamos a ver más adelante cómo es que la tecnología también ayudaría para que esos empleos se conserven a nivel gobierno. Otro sector importante, pues, son los grandes corporativos. Al menos en México, también la gran mayoría de los corporativos, aunque solamente emplean entre el 15 y el 18% de la fuerza laboral en México, pues son empresas tan grandes, tan globales, que normalmente marcan la pauta en cuestión de incrementos salariales, del mercado salarial, obviamente del precio de sus productos, de la tecnología que están utilizando, etcétera. Aquí en México, por lo menos, también no se escucha que haya despidos masivos importantes en ese tipo de empresas, excepto quizá en aquellas empresas que son 100% productoras de algo, ya sea sector alimenticio, sector automotriz, jornada laboral, pararon las plantas, les dieron mantenimiento, pero esto se ha alargado tanto y creo que nadie pensábamos a los 2 meses primeros que esto llegaría tan lejos, pero ese es otro sector que se tiene que ver por separado. Y después viene, pues, la mediana empresa, que es una de las más golpeadas y más afectadas, ¿no? Yo creo que ahí, o al menos el 70, el 80%, tuvo una disminución importantísima en sus ingresos y, por lo tanto, en cuestión de la contratación de sus colaboradores. Y la micro y pequeña empresa, que tratando de llegar a la formalidad, yo creo que este es un retroceso tremendo para que se vuelvan otra vez a la informalidad. Así que en esos términos podría resumir cómo se ven las perspectivas económicas para México en los próximos años. De acuerdo. ¿Y cuáles son las lecciones que nos deja esta pandemia a nivel general? Bueno, yo creo que las lecciones son muchas y muy dolorosas, ¿no? Yo creo que la primera es entender que a nivel personal, a nivel país, a nivel empresa, tenemos que saber, y hoy lo sabemos realmente porque lo vivimos, que podemos cambiar, o todo puede cambiar en un instante, ¿sí? O sea, de un día para otro las cosas simplemente cambiaron. Cambió la forma de trabajar, cambió la forma de vivir, cambió la forma de producir, de distribuir, de mercadear, de hacer publicidad. Se vieron tantas cosas tan diferentes. Yo, a lo largo de todos estos años, profesionalmente he vivido varias crisis, ninguna tan fuerte y tan tremenda como esta, ¿no? Me tocó la crisis digo, por ser nosotros exportadores y vivir tan cerca de los Estados Unidos, y además se convirtió también global, el ataque a las Torres Gemelas, que eso, yo me recuerdo, en aquella época nuestra firma éramos alrededor de
130, 140 personas, y se disminuyó prácticamente de una semana a otra a 60 personas, ¿no? Así de fácil, si no, simplemente no podríamos haber subsistido. Y después vino la influenza, que también fue otro asunto tremendo. Obviamente en México el tema de los terremotos que siempre nos han pegado tan fuerte, por lo menos a mí, en 2 ocasiones ya desde el punto de vista tanto laboral como empresarial. Y este tipo de crisis o esta lección que nos deja en este momento, platicando con un amigo diplomático que ha vivido en muchos países, incluyendo todos aquellos, algunos del Medio Oriente, él me decía que esta economía que sufrimos en estos meses es como una economía de guerra, ¿sí? Cuando hay una guerra en un país y ahí estás viviendo, pues no puedes ir al cine, no puedes ir a restaurantes, no puedes salir a pasear, haces o pides las compras a una persona que solamente va una vez a la semana, quizás hasta cruza la frontera para ir a comprar a otro país, no puedes usar tu moneda, aunque tengas dinero simplemente no te sirve de mucho, la gente rica, pobre, muere porque eso no es cuestión de dinero, es cuestión de tu salud. Y la única diferencia, pues, es ni siquiera el miedo, fíjense, ni siquiera el miedo porque hoy todos sentimos miedo. Quizá algunos en lo personal, algunos con la familia, con los que tenemos adultos mayores, adultos con ciertos problemas de salud, en fin, ¿no? O sea, la lección más importante es que podemos cambiar de un momento a otro. En lo particular, aprendí a apreciar mucho más lo que tengo, ¿sí? Y no andar desperdiciando, no andar perdiendo el tiempo, viajar, ¿sí? Tenemos que viajar, tenemos que recuperar rápidamente todo aquello que no hemos visto. Yo siempre lo dije y me recuerdo de una anécdota importante que aquí hay una ciudad muy importante que se llama Guadalajara. Cerca de Guadalajara hay muchos pueblos muy bonitos. Y me acuerdo que de niño vi una postal de unas cascadas de agua muy bonitas. Y cuando fui ya adulto y pude pagar, empecé a trabajar en una firma de contadores y comencé a trabajar y a ganar, viajar. Y uno de mis objetivos era visitar esas cascadas. Pues lo curioso es que cuando fui, ya muchos años después de que se había tomado esa postal, esa fotografía, las cascadas ya ni existían. Ya el hombre se las había acabado. La naturaleza había desaparecido en ese sentido, ¿no? Entonces, ya desde entonces yo había aprendido que si vas a hacer cosas, pues hay que hacerlas ya, porque el tiempo, la naturaleza y circunstancias de este tipo no esperan a que sea mañana, dentro de un año o dentro de 5 años, ¿sí? Así que hay que disfrutar a la familia, hay que disfrutar lo que tenemos. Quizá el tema de yo feliz en casa, disfrutando a mis hijos, a pesar de que ya son más que adolescentes, uno es adulto y el otro sigue siendo adolescente, y yo los disfruto mucho, son muy buenos niños, jóvenes, y yo feliz de que estén aquí, pero esa no es una vida normal, ¿no? No es una vida, ni siquiera yo diría adecuada. Hace poco platicaba con un compañero que tuve hace muchos años, un asistente en un despacho, él sigue en el despacho, y le preguntaba, oye, ¿y cuándo regresan a trabajar? Y él me dijo, no, yo creo que nunca, porque ya nos vendieron las sillas, ya nos vendieron los escritorios, entonces pues yo creo que nunca vamos a regresar, ¿no? Entonces ustedes pueden imaginar, o podríamos nosotros imaginar, esa generación dentro de 10 años que no va a la escuela a tomar clases, no tiene interacción con sus compañeros, que no tiene interacción en el trabajo, o que su interacción es muy básica y es simplemente así como hoy día estamos platicando, que sirve, pero siempre hace falta aquel roce humano, aquella lectura intuitiva de los gestos, de la voz, de los movimientos, en fin, ¿no? Hay muchos estudios acerca de eso, ¿no? Por otro lado, puedo decirte que otra de las grandes lecciones que ha dejado es que se avanzó muchísimo
en el uso de la tecnología. Hoy día hasta gente como yo, que ya no somos de esa generación, o más grandes, ¿no? O sea, los abuelos, la gente de 80 o 90 años, pues ha tenido que acceder a la tecnología, ¿no? Anoche yo soy amante de los autos, y en este momento de los autos clásicos, y anoche teníamos una junta por Zoom, y pues la gran mayoría de mis amigos, compañeros de club, son gente de 70, 80 años, ¿no? Pues con trabajos, y prende el micrófono y apágalo y no sé qué, en fin, y a todos nos cuesta trabajo hacernos a esa gran idea. Pero para entender un poco lo que sucedió con la tecnología, es que vamos a poner el ejemplo claro del home office. El home office, al menos en México, pues empezaba ahí a funcionar, sobre todo en los grandes corporativos. Ya no iban a lo mejor 2 o 3 veces a la semana, los viernes de plano ya casi no iban, o tenían sus reglas y políticas en general. Entonces, de una escala de 1 al 10, pues a lo mejor andábamos en esas empresas en el 5 o en el 6. En otras más pequeñas andábamos en el 2. Pues hoy, de una semana a otra, nos fuimos automáticamente al 8, al 9 y en algunos casos al 10. ¿Sí? De ese tamaño fue el avance en cuestión tecnológica y de home office y formas de trabajar diferente, ¿no? Así que también se demostraron varias cosas, al menos por ejemplo en nuestra firma, entendemos que la gente puede ser igual o más eficiente trabajando en su casa. Entendemos también que no gastan en pasaje o transporte. En una ciudad tan caótica como esta, pues quizá podían gastar alrededor, y vamos a ponerlo en dólares, entre 7 y 10 dólares diarios simplemente para transportarse de su casa al trabajo y viceversa. En una economía en donde quizá el salario base para un contador que apenas empieza es alrededor de unos 300 o 350 dólares mensuales, ¿no? Entonces, es algo importante. Tampoco gastan en comida, tampoco gastan en vestido, tampoco gastan en otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, vimos muchos ahorros. Ojalá y la gran mayoría los haya aprovechado realmente, ¿no? Por otro lado, también entendemos y conocimos nuevas formas de trabajo, y nos tenemos que adoptar y adaptar a estas nuevas formas de marketing, de comunicación, de publicidad, de producción, de capacitación. Y por ejemplo, hoy día veo la tecnología y veo la facilidad con que con un clic estoy platicando contigo hasta Perú. Con un clic le puedo preguntar a mi cliente: oye, ¿cómo estás? Estoy aquí para apoyarte, estoy aquí para ayudarte. Con un clic puedo ver a mis familiares en cualquier lugar, aunque estén a una calle de mi casa, que no podríamos salir ni vernos, pero con un clic podemos estar prácticamente en todos lados. Eso es algo que ya existía, pero que hoy día se hizo mucho más, primero, accesible, entendible, y la gente lo estamos realmente aprovechando. Así que se entendieron nuevas formas de logística. El comercio electrónico creció en una forma impresionante, al grado de que los grandes centros, o 2 de los principales centros comerciales en México, colapsaron porque empezaron a vender en línea, pero después ya no podían surtir. Entonces fueron demandados, su imagen cayó tremendamente, porque no supieron aprovechar esa oportunidad y quisieron hacerlo como si fuera una venta prácticamente normal, y le salió realmente al contrario esta supuesta ventaja de venta o mercadeo. La publicidad, nosotros podríamos salir a la calle y todos los anuncios espectaculares, la publicidad estática en las calles, los comerciales en la televisión. Si no había fútbol, no había deportes, no había prácticamente películas nuevas, no había nada nuevo, pues ¿quién se puede interesar por hacer publicidad o marketing en la televisión? Así que
hubieron muchísimas lecciones y creo que vamos a seguir aprendiendo porque esto no va a terminar tan rápido. Todo dependerá al final del medicamento que se pudiera encontrar o desarrollar que sea efectivo o eficiente para curar de una forma rápida y buena esta situación, como ocurrió con la influenza. La influenza, igual, la mayoría cerramos 3 semanas e inmediatamente se entendió que había un medicamento, que ese es el que se tenía que administrar y se pararon prácticamente las muertes. En este caso no ha sucedido así. Y la otra es la vacuna, ¿no? Que todos estamos esperanzados a la vacuna, pero en menos de un año la vacuna no va a llegar al total de la población. Así que tenemos que aprender a vivir con esto y seguir aprendiendo estas lecciones que día a día nos está dando esta pandemia. Bien, muchas gracias, Jorge. Ha sido un honor poder contar contigo en esta sección de Diario de un Contador de Assets Contables. Te mandamos un fuerte abrazo desde Perú, desde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y desde Assets Contables, deseándote que todos los éxitos sigan multiplicándose. Muchas gracias, Diego. Un gusto saber de ti, un gusto verte y un abrazo para toda la población estudiantil y egresados de la universidad y, por supuesto, a todos mis colegas allá en Perú, que, por cierto, Russell Bedford existe en Perú, así es de que, pues, todos aquellos que quieran trabajar o que quieran contratar servicios de calidad, bueno, pues allá está el comercial listo para mis colegas de Russell Bedford, Perú. Listo, muchas gracias, Jorge, nuevamente. Es un gusto poder verte después de tantos años y igual te deseamos todos los éxitos del mundo. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.